Cuando hablamos de JDM, muchos piensan en turbos enormes, alerones gigantes y autos dominando las noches de Tokio. Pero la historia real no empieza en las calles, sino en una Japón destruida, intentando reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. En esos años, las carreteras eran malas, el país era pobre, y nadie imaginaba que Japón algún día fabricaría autos capaces de humillar a Ferrari o Porsche. El automóvil en Japón no era símbolo de lujo, era símbolo de supervivencia. Las primeras marcas japonesas construían autos pequeños, simples pero resistentes. Nada de locuras, nada de carreras. Hasta que, poco a poco, una idea comenzó a despertar. Japón también podía competir, primero en casa, luego en el mundo. Y así aparecieron los primeros destellos de lo que después llamaríamos JDM. Mazda experimentando con el motor rotativo, Toyota buscando fiabilidad extrema, Nissan obsesionándose con crear autos accesibles pero rápidos, Honda con Soichiro Honda empeñado en que cada máquina debía emocionar como una motocicleta. Pero el verdadero espíritu del nacimiento de JDM llega cuando Japón empieza a competir en eventos internacionales, rallies, circuitos, carreras de resistencia, autos compactos, ligeros, con motores pequeños, pero increíblemente eficientes, que sorprendían a Europa y a Estados Unidos. No eran más fuertes, ni más caros, ni siquiera más potentes, pero eran muy inteligentes. Y esa filosofía, hacer más con menos, se convirtió en el ADN japonés. Mientras tanto, dentro de Japón, algo aún más grande estaba creciendo, una cultura propia, reglas estrictas, límites ridículos en potencia, inspecciones costosas. Paradójicamente, todo eso terminó creando un submundo de entusiastas, jóvenes que modificaban sus autos, mecánicos que reinventaban motores, preparadores que buscaban romper las normas sin romper la ley. Allí nació la esencia del JDM real. No es solo un tipo de auto, es una mentalidad. La mentalidad de desafiar, mejorar, pulir y perfeccionar. Las marcas japonesas lo adoptaron sin darse cuenta. Los años 60 y 70 fueron el calentamiento. Y mientras Japón empezaba a entrar de lleno en los años 80, algo comenzó a cambiar en sus calles. Los coches ya no eran solo máquinas eficientes, se estaban convirtiendo en símbolos culturales, casi en extensiones del espíritu japonés. Y fue allí, en ese choque entre tradición y modernidad, donde nació la verdadera identidad JDM. Las autopistas elevadas de Tokio, especialmente la legendaria Wangan, se transformaron en el escenario perfecto para una nueva generación de entusiastas. Por las noches, los motores turbo resonaban contra el concreto como si fueran tambores anunciando una revolución silenciosa. Aquellos autos, modificados en talleres diminutos, escondidos entre callejones, dieron vida a una nueva clase de guerreros mecánicos. Nissan lo entendió rápido, y con la llegada del R32 GTR en 1989, Japón cambió las reglas del juego. Su tracción total ATESA, su motor RB26 DETT y su precisión enfermiza lo convirtieron en un monstruo de circuito. Lo llamaron Godzilla, no por marketing, sino porque parecía invencible. Dominaría la JGTC, el grupo A australiano, y prácticamente cualquier competencia donde se atreviera a aparecer. Pero Nissan no estaba sola. Mientras el Godzilla rugía, Toyota preparaba una respuesta más elegante, pero igual de letal. El Supra MK4, cuyo motor 2JZ GTE sería la resistente y tan capaz de soportar potencia absurda que décadas después seguiría siendo el estándar para los tuners de todo el mundo. Era como si Toyota hubiera creado un arma
que tardaría en ser entendida, pero jamás olvidada. Mazda también tenía algo que decir. En lugar de cilindros, su alma era triangular. El RX-7 FD llegaba con un diseño fluido, casi orgánico, impulsado por un motor que giraba como si no conociera el concepto de límites. Era ligero, ágil, hermoso y peligroso, pero no sabías lo que iba a hacer. Ese motor era como un samurái, poderoso, pero exigía respeto. En paralelo, Honda no buscaba monstruos, sino perfección. El NSX apareció como una bofetada a la industria mundial, un superdeportivo japonés con fiabilidad japonesa y con una puesta a punto influenciada por el mismísimo Ayrton Senna. Honda no solo creó un coche, creó un manifiesto, un mensaje claro. La ingeniería pura también puede ser emocionante. La cultura JDM se expandió como un incendio. Los videojuegos como Initial D, Gran Turismo y más tarde Need for Speed llevaron estos coches al resto del planeta. Los JDM dejaban de ser coches japoneses, empezaban a ser íconos globales. Mientras tanto, dentro de Japón, la cultura del tuning florecía. Marcas como HKS, Grady, Nismo, TRD, Spoon, Mainz se volvían tan importantes como los mismos fabricantes. Cada parte, cada escape, cada SU reprogramado contaba una historia de obsesión por el detalle. Fue en esa época cuando el término JDM se consolidó. Ya no era solo Japanese Domestic Market, era un estilo de vida, una estética, una filosofía, coches ligeros, motores compactos, ingeniería inteligente y sobre todo, la idea de que un auto no tenía que ser caro para ser legendario. Bastaba con sentirlo vivo. Y aunque el mundo estaba enamorado de Ferrari, Porsche o Lamborghini, Japón estaba escribiendo su propio libro de mitos, uno que nadie esperaba, pero que hoy sigue marcando generaciones, porque en los 80 y 90 los JDM no solo se volvieron rápidos, se volvieron culturales, espirituales y eternos. Mientras Japón dejaba atrás los años dorados del Grupo A y las guerras de homologación, el mundo estaba a punto de descubrir y abrazar la cultura JDM como nunca antes. Ya no era solo una escena local, ni una competencia interna entre varios fabricantes japoneses. Ahora era un fenómeno global que influenciaba moda, cine, videojuegos y el sueño petrolhead de toda una generación. Los años 2000 marcaron un nuevo capítulo. La industria japonesa enfrentó restricciones ambientales, cambios económicos y nuevas filosofías de diseño. Muchos motores legendarios, el 2JZ, el RB26, el Rotary 13B, comenzaron a despedirse, reemplazados por tecnologías más eficientes. Sin embargo, mientras esa vieja escuela se apagaba, una nueva ola de admiración internacional surgía. En Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, la fiebre por el JDM explotó. Los primeros en popularizarlo a escala masiva fueron los mismos videojuegos, especialmente Gran Turismo y Need for Speed, que mostraron a millones de jugadores coches que jamás habían visto en la calle. Skyline GTR, Silvia S15, Supra RZ, RX-7 FD, máquinas que hasta ese entonces parecían mitos inalcanzables. De repente, una generación sabía pronunciar perfectamente Supra, pero con devoción. Luego el cine hizo lo suyo. Rápidos y Furiosos, aunque exagerada y lleno de efectos digitales, convirtió al JDM en un símbolo de rebeldía, personalización y velocidad. El naranja del Supra, el verde del Eclipse, el negro del RX-7, se quedaron grabados para siempre en la memoria popular. Para muchos, esa fue la primera vez que escucharon palabras como swap, nitro, import tuner, rotary o drift. Pero el verdadero corazón del resurgir JDM fue otro.
el drifting, directo desde las montañas japonesas, donde carreteras que serpenteaban como serpientes de asfalto, y desde una altura clandestina de habilidad extrema, el drift se convirtió en un fenómeno internacional. Pilotos como el Drifting King se transformaron en leyendas y su herramienta favorita, el Toyota AE86, pasó de ser un coche económico de los 80 a convertirse en un ícono cultural gracias a Initial D. Mientras tanto, los fabricantes japoneses evolucionaron hacia una nueva identidad. El Nissan GT-R renació en forma del R35, convirtiéndose en un monstruo tecnológico admirado por todo el mundo. Honda creó el nuevo NSX híbrido, uniendo tradición y futuro. Toyota revivió el Supra. Mazda mantuvo vivo su espíritu deportivo. Subaru y Mitsubishi combinaron la batalla en los rallies internacionales. Y Lexus demostró que Japón también podía construir hiperautos. El innovable LFA, cuyo motor V10 sigue siendo considerado uno de los mejores jamás creados. Pero lo más importante no fueron los autos, fue la comunidad. Hoy en día la cultura JDM es un lenguaje universal. Se vive en reuniones nocturnas, en talleres pequeños donde se instalan turbos imposibles, en foros, en TikTok, en YouTube, en carreras ilegales, en exhibiciones profesionales y en clubes que celebran el mismo espíritu que nació hace casi un siglo. Pasión, ingeniería creativa y la búsqueda constante de algo más rápido, más ligero y más único. El JDM dejó de ser solo automóviles japoneses. Ahora es una cultura, un estilo de vida, un legado que sigue creciendo y su historia, aunque larga, está lejos de terminar. Al final, la historia de los JDM no es solo la historia de unos autos, es la historia de millones de personas que encontraron en un motor, en un volante y en una carretera vacía, un lugar donde sentirse libres. Porque cada silbido de un turbo, cada cambio perfecto, cada noche de mecánica improvisada, cuenta algo más grande que nosotros. Habla de sueños, de persistencia, de caer y levantarse. Habla de gente que convirtió la pasión en cultura y la cultura en una leyenda que sigue viva hasta hoy. Así que si estás viendo este video, recuerda esto: no importa de dónde vengas ni qué manejes, lo que importa es lo que llevas por dentro, esa chispa que te hace mirar un JDM y decir, algún día. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima leyenda esté naciendo justo ahora.